Primera Reyes, capítulo 18, versículos 21 al 24. Dice así: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal son 450 hombres. Dennos pues 2 bueyes y escójanse uno de ellos para ellos, y córtenlo en piezas y pónganle sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Señor, hemos leído tu palabra y te pedimos, Padre, que en esta mañana tú estés hablando a nuestros corazones, Señor. Señor, que tú estés tocando nuestra mente, tocando nuestro corazón, pero también abriendo, Señor, nuestros oídos, nuestro intelecto, Señor, y también cada sentido nuestro para conectarnos con tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hace algún tiempo atrás, hace algunos meses atrás, tuve la oportunidad de irme a una conferencia que se llama Conferencia sobre Multiplicación de Iglesias, recientemente en Texas con el grupo pastoral. Y en un día de alabanza, en un día del servicio, no me había dado cuenta, pero me quedé solamente observando y mirando cómo estaba la alabanza. Me quedé mirando las pantallas, me quedé mirando a cada persona que estaba ese momento en el escenario. Y también, sin querer, también me estaba mirando a cada persona que estaba en la audiencia al lado mío, cómo estaban vestidos, qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo. Sin darme cuenta, me había quedado fuera de ese tiempo de la alabanza. Y yo estoy seguro que así como a mí me encanta tener un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración que sea explosivo, o que sea que me lleve internamente a alabar a Dios, no me había dado cuenta alguna realidad absoluta. Me golpeó como si hubiera estado golpeando con un puño esta verdad. Yo no estaba adorando. ¿Sabe qué estaba haciendo? Estaba consumiendo. Estaba simplemente como un consumidor. No estaba siendo un adorador. Cuando alguien espera que alguien más fabrique un momento, cuando espera que alguien fabrique un estado de ánimo para poder sentir algo, estamos queriendo que me entreguen una experiencia en bandeja de plata. Quizás esperando que alguien más prenda la chispa sin tener que yo ni siquiera el fósforo. A veces queremos que alguien prenda esa chispa sin ni siquiera tener el fósforo en nuestras manos. Y yo estoy más que seguro que no solamente a mí me ha pasado, sino también a algunas personas que están en esta mañana. Porque no solamente nos pasa en la iglesia, también nos pasa afuera de la iglesia, porque vivimos en una cultura del consumismo. Usted va al médico y después del médico enseguida llega una encuesta: califique al médico. Va al restaurante y califica al restaurante, califique a la mesera, califique al cocinero. En este momento no hay nada que se queda fuera de una calificación, porque la gente está interesada en saber cómo se siente. Y ponemos estrellas al hotel, al restaurante. Inclusive ahora tenemos que calificar a los trucks de comida, ¿cierto? ¿Cómo estuvo el taco? Del 1 al 5. Comparta su experiencia en línea. Porque estamos condicionados a evaluar cada cosa, cada experiencia. Y según si satisface o no nuestra experiencia, nuestra preferencia personal, también lo contaminamos o lo expandimos a la iglesia. A veces salimos del servicio, ni siquiera llegamos al parqueadero y ya estamos hablando como que, la banda no estuvo tocando bien el día de hoy. No sé qué le pasó, pero de pronto los instrumentos no estaban afinados hoy. El pastor estuvo hoy día pésimo. Parece que no durmió bien la noche pasada. O parece que no estudió la palabra. Ni siquiera sabe pronunciar las palabras, ni siquiera toma el tiempo. El pastor, ya es hora que
empieza a hablar como un mexicano. Amén. Creo que tenemos que darle de comer un poco más de tacos al pastor, amén. A veces salimos de la iglesia y no tenemos nada de la adoración. No se nos queda nada de la adoración. Entramos vacíos y salimos completamente agotados, completamente secos. Vemos a la iglesia como un proveedor de servicios, al equipo de alabanza como artistas. Y tal vez nos vemos nosotros mismos como clientes que pagan. Pero si yo doy el diezmo, si yo doy la ofrenda, tome tiempo para venir a la iglesia. Porque creemos que es fabricar el ambiente. Hay algo que siempre me encanta de hermano Miguel, que él dice: hermanos, no espere que alguien fabrique el ambiente, fabrique usted el ambiente. Cree el ambiente, esté dispuesto en su corazón. Porque queremos un nivel emocional alto. Y confundimos un estado de ánimo fabricado con el movimiento genuino de Dios. Pensamos que cuando las emociones están en lo alto, sí, Dios está en medio. Cuando el pastor predica o grita, no, es que Dios está en el medio. Porque queremos fabricar y no tener el movimiento genuino de Dios. Pero hay una diferencia crítica que nosotros como cristianos tenemos que entender. Es fácil fabricar una emoción. ¿Sabe usted que no necesita el Espíritu Santo para que las personas sientan algo? Basta simplemente con que la guitarra, con que el piano toquen las melodías exactas. Como que el baterista toque el címbalo. Que la batería comience a sonar. Tal vez las luces que jueguen algo. Crear un ambiente emocional como en un cine. Si ve, por eso cuando va al cine usted termina llorando la película. Y le pregunta, ¿te acuerdas de la película? No, no me acordé. Pero termino llorando. ¿Puede usted crear ese ambiente en un concierto de música? Pero sabe, la verdad, eso no es cambiar nuestra atmósfera espiritual. Es manipular la psicología humana. Es entrarse en la psicología de cada persona. Y cuando pasa eso, simplemente cuando la canción termina, cuando el tiempo de alabanza termina, usted se siente que eso se ha evaporado, se ha ido. Y nos sentimos simplemente altos espiritualmente o altos en nuestras emociones solamente cuando cantan. Cambiar la atmósfera espiritual es completamente diferente a crear emociones. No perseguimos un sentimiento. Es tener la presencia de Dios. La semana pasada decía, el que habita en la presencia del Altísimo, el que habita, el que tiene la presencia de Dios en su vida. No requiere un equipo de alabanza completo. Sí, queremos tener, trabajamos por la excelencia. El equipo de alabanza trabaja, ensaya, porque queremos hacerlo con excelencia para Dios. Pero no para manipularla a la gente. La presencia de Dios requiere un corazón abierto. Requiere un corazón que esté dispuesto. La emoción se trata acerca de usted, acerca de sus necesidades, lo que usted siente. Al contrario de la experiencia. La emoción exige un desempeño. Si el equipo de alabanza está bien, entonces nosotros estamos bien. Si el pastor predica bien, entonces estamos bien. Vamos a dar los diezmos. Si no, no. El sentimiento se trata acerca de usted. La atmósfera se trata acerca de Dios. La atmósfera se trata de quién es Dios, quién ordena, quién lo hace. La atmósfera demanda algo que nos cuesta y se llama rendición. Para que haya una atmósfera espiritual correcta necesitamos rendir nuestros corazones, rendir nuestras vidas a Él. Y quiere ver una diferencia entre rendición, entre crear la atmósfera y también el manejo de emociones. Vamos a verlo en el capítulo de Primera Reyes, capítulo 18, de una manera abismal.
Es brutal la diferencia de un ambiente creado y un ambiente espiritual genuino. En el Monte Carmelo podemos ver el enfrentamiento definitivo entre lo que la religión quiere fabricar y la adoración genuina. Lo auténtico versus lo artificial. Porque el fuego real, la presencia de Dios no se puede fabricar, solo se puede recibir. Y esto nos sirve a nosotros para enfocarnos. Y podemos ver en la Biblia, en Primera Reyes, lo que leemos: 450 personas en contra de uno solo. 450 profetas de Baal que necesitaban que su Dios descendiera y hicieran quemar o que se moviera. Necesitaban hacer que el fuego caiga sobre ese sacrificio, que consuma ese sacrificio. Y entonces, ¿qué hacen? Intentan fabricar ese momento. Dice la Biblia que estaban danzando. Me imagino que estaban también de pronto danzando la danza de la lluvia. Bu, 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 bu. De lado a lado, de lado a lado, ¿cierto? De pronto estaban haciendo la danza. Tal vez la danza del sol. A veces cuando voy a mi país y hay una ciudad que se llama Azogues. Ellos hacen la fiesta del Inti Raymi y vemos que están danzando voltaretas, y me imagino qué es lo que estaban haciendo esos profetas, danzando de manera loca, de manera descontrolada. Y dice la Biblia que estaban desde la mañana hasta el mediodía. Desde la mañana hasta el mediodía. Y dice inclusive que comenzaban a cortarse con sus propias espadas. Con sus propias espadas, con su propio cuerpo, estaban tratando de crear el ambiente. Pero la Biblia es clara, concreta, y dice que al final de todo esto hubo silencio. No había voz, no había quien respondiese, no había quien escuchase. Todos ellos estaban exhaustos. Había agotamiento, había puro show. No había ninguna presencia. Y la Biblia también dice que inclusive Elías le dice: de pronto está durmiendo, de pronto se fue a almorzar. Quizás necesitan hacer algo más fuerte. ¿Sabes? Esa es la diferencia entre un concierto y la iglesia, entre la dopamina y entre la emoción. Pastor, ¿qué es la dopamina? Ese sentimiento, esa glándula que secreta una emoción temporal. Puede encender las mismas luces, puede entonar la misma música, puede tener la misma progresión de acordes o los mismos instrumentos. Y puede tener la misma forma o lo mismo que crearon los profetas de Baal, sin una presencia de nuestro Señor. Cuando llegamos con ese corazón, salimos completamente agotados y vacíos. No hay transformación real. Cuando el sonido se apaga, cuando las luces se apagan, las pantallas se apagan, el vacío regresa. Y déjeme decirle la verdad, y a veces mucho más vacío, más vacío de lo que llegó. Cuando yo tenía 12 años más o menos, asistí a una celebración y había un mover tan bonito. Comenzaron a orar y la gente comenzó a hablar en lenguas. La gente comenzó a orar y todo lo demás. Y pasó algún tiempo así. Y una de las personas se acercó a mí y me dice: pero tal persona, fulanito de tal, sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Y me acuerdo que mi líder me dijo algo que marcó mi vida. No importa cuántas veces tú puedas orar en lenguas, puedas llorar, puedas caerte, si no te levantas diferente. Porque muchas veces estamos influenciados por la emoción, pero no por la presencia.
En el versículo 24 vemos que se escribe como una palabra que vale la pena examinar, que dice Aná, que se trata, o que significa responder. Pero no es solamente una respuesta sencilla como un sí o un no, sino simplemente es más que una contestación. Es una respuesta activa, es comprometida, es una relación. Es porque cuando Dios escucha, le importa. No es simplemente aquella oración de que dicen, ya, está bien. A veces las esposas les dicen a los esposos, hey, ¿qué te parece si haces algo? Y el esposo le dice, ya. Simplemente por pasar el momento, ¿cierto? Y no nos damos ni siquiera en cuenta en qué nos comprometimos. Esa no es la respuesta, esa no es lo que Dios está buscando. Es una respuesta que involucra. Ahora, en nuestros tiempos, pastor, eso pasó en el Antiguo Testamento, pero déjeme decirle algo, usted a veces simplemente viene a la iglesia porque se siente emocionado y piensa que como usted está emocionado, Dios necesita responder. Si cantamos con la suficiente fuerza, con la suficiente intensidad, y tenemos las lágrimas, o levantamos los brazos, pensamos que es suficiente para que el Señor se active. Pero la verdad es esto, eso no es una verdadera adoración. Esa es una religiosidad con terminología cristiana. Hay una frase que me dejó pensando por un momento y la copié. Dios no responde al ruido religioso. Responde a una rendición real, perdón. No es el volumen de tu oración lo que mueve la mano de Dios, es la honestidad de su corazón. Déjeme volverlo a decir. Dios no responde al ruido religioso, al barullo, así sea alto, así sea bajo, así sea el escandaloso. Dios responde a la rendición real. Dios no va a responder, o Dios no se va a mover de acuerdo al volumen de que usted está orando. Él sí va a responder cuando hay una honestidad, cuando hay verdad, cuando hay un corazón sincero y honesto delante de Dios. Y Jesús mismo está siendo claro, porque en Juan capítulo 4, cuando le habla a la mujer y le dice, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, que sean honestos y que sean reales. Él está usando una palabra que se llama neuma y aletia, que significa la realidad genuina contra la apariencia exterior. Es venir tal como usted está al Señor y no como los otros quieren que usted se vea o se aparente. Venga de manera genuina al Señor, tal como está. Porque la adoración que el Padre busca no es una producción perfecta. Es una presencia honesta. Dios no está buscando la mejor actuación, está buscando un corazón real. Mateo 15:8 dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿A cuántos les ha pasado que estamos en medio de la adoración y de pronto me acordé de que no apagué la cocina? No, los frijoles se me van a quemar, pastor. Me olvidé, me desenfoqué. Pero ¿sabe una cosa? Siempre pensamos que a veces la iglesia o que Dios nos acusa, y a veces cada cosa que nos llama o que nos desafía a nosotros lo vemos como una acusación. Pero no. Lo que Dios simplemente nos está diciendo, esa es la forma en que estás. Es un diagnóstico, es un compasivo. A veces el diagnóstico es difícil de entender, pero no es para destruirnos, sino es para cambiar. El primer paso para sanar nuestra mente, el primer paso para cambiar nuestra actitud es tener el diagnóstico, por más difícil que sea. Si usted quiere ser sanado, si usted quiere cambiar su actitud, si usted quiere ser un buen adorador, tiene que hacer
un diagnóstico, tiene que tener un diagnóstico de cómo está su corazón. Porque la verdad es que a veces nuestro corazón, nuestra persona, nuestro físico está aquí, pero nuestro corazón está lejos. Y si su corazón no está en medio de la adoración, usted lo que está haciendo una versión de karaoke espiritual. Usted no puede fingirle a Dios, porque Él le conoce completamente. La perfecta adoración o la adoración auténtica comienza cuando termina la actuación, cuando usted le dice: Señor, realmente así es como estoy. Parece contradictorio lo que estamos predicando el día de hoy, pero déjeme decirle esto: las luces, las pantallas, los instrumentos que están aquí no son para fabricar un estado de ánimo. Están aquí para eliminar la distracción. Porque toda la semana pasamos sobreestimulados. Tenemos pantalla, tenemos horario, tenemos calendario, tenemos demandas, tenemos noticias, tenemos mensajes de texto. Pero lo que queremos hacer es que cuando usted entre a este lugar, cuando usted venga a la iglesia, simplemente su atención sea fijada hacia el frente y hacia arriba, no hacia los costados. No es manipular su psicología. Usamos la herramienta. Usamos como herramientas para enfocar su visión. Todas las cosas que tenemos aquí son simplemente las herramientas, el andamio, la escalera para construir algo. Buscamos la excelencia, sí, buscamos la excelencia para crear un espacio, pero dependemos del Espíritu Santo para transformar ese espacio. Elías hace algo antes de comenzar a poner el buey o el sacrificio en su lugar. Él se da cuenta que el altar roto necesita ser reconstruido antes de que caiga el fuego. Entonces, cuando nosotros tenemos la adoración, buscamos la unidad del pueblo. Elías hace algo que me llama mucho la atención, y él lo primero que hace es escoger las 12 piedras que representan al pueblo de Israel. Porque había algo que estaba roto. Entonces lo que dice: lo primero que necesito es que todas las tribus estén unidas. El nombre de Dios necesita estar sobre un pueblo unido, necesita estar sobre una comunidad unida. Todos necesitan venir en un solo sentido, en un solo sentimiento para adorar al Rey. No podemos adorar al Rey en una comunidad dividida. Entonces eso es lo que hace Elías. Lo primero que hace, va más adelante, y él no intenta manipular la psicología humana. Recuerde, estaban los profetas de Baal recientemente terminando de hacer todo su show. Y Elías no trae ahora vengo con una banda mucho más fuerte. No sube el volumen del equipo. Lo que hace él es reconstruir desde abajo. Poner todo junto. Poner todo junto. Y él hace algo mucho más inclusive. Él dice después la palabra de Dios que pone agua en medio del altar. Cuando yo era pequeño decía: este Elías sí que está loco. ¿Quién pone agua para poder crear una hoguera? Pero sabe, él hace esto porque simplemente él quiere y él entiende de que todo lo que él hace, si es poder de Dios, es sobrenatural. Para que cuando hay una respuesta no sea la coincidencia humana, no sea la naturaleza humana la que se lleve la gloria. Es lo sobrenatural, es el movimiento de Dios mismo, la presencia misma de Dios consumiendo el sacrificio. Entonces, si usted quiere que el poder de Dios, la fuerza de Dios se mueva, deje de usted hacerlo por sus propias fuerzas. Permita que el poder de Dios lo haga. Y eso es lo que Elías está haciendo. A veces llegamos con alguien que está sentado al frente nuestro y con el cual no hemos tenido una buena conversación durante la semana. O a veces con nuestra esposa o con nuestros hijos, que camino a la iglesia venimos pegando un buen round de discusiones. Amén. O de pronto hay alguna herida provocada con el equipo de liderazgo.
O tal vez su matrimonio está en un momento de tensión. Ese es el altar. Ese es el corazón roto. Y lo que me muestra, lo que me dice a mí este momento es, ese altar roto, esa herida, ¿estoy yo dispuesto a recoger las piedras para armar ese altar? ¿Estoy yo dispuesto de abrazar a mi familia para poder levantar ese altar de adoración? ¿Estoy yo dispuesto a abrazar a mi hermano, a abrazar la diferencia? Algo que es hermoso de esta iglesia es que tenemos diferentes culturas en un solo edificio. ¿Estoy dispuesto a abrazar esas culturas para crear un altar donde Dios se mueva? Dejemos de ser simplemente clientes de la iglesia, donde que evaluamos si el producto o si el servicio nos satisface, si no vamos a buscar otro proveedor. Ah, no, es que la iglesia de allá se mueve más, es que la iglesia de allá tiene esto, la iglesia de allá, el predicador de allá. Cambiamos la iglesia con la facilidad que cambiamos la suscripción de Netflix. Y lo ponemos como libertad espiritual, cuando en realidad es un aislamiento religioso que lo disfrazamos de madurez. Hermanos, la adoración junta no es simplemente la suma de devocionales individuales. Es el pueblo de Dios reconstruyendo el altar para que el pecado, el orgullo y la indiferencia humana sea derribada. El día jueves mi esposa decía algo. A veces queremos orar solos y ya con la oración sola basta. No, mi hermano. Es el crecimiento junto. La Biblia lo dice. Porque un carbón solo se tiende a apagar, pero cuando el carbón se une a la hoguera, tiende a crear una llama, tiende a tener el fuego. Hermano, si usted está orando solo en su casa, sí, está bien. Si usted está leyendo la Biblia solo en su casa, está bien. Pero venga y contagie eso al resto. Y la oración en el versículo 36 de Elías es una oración que me llama mucho la atención. Él no dice una oración elocuente, él no dice 2 páginas, 3 páginas, él dice simplemente pocas palabras. Y él ora de la siguiente manera: sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Elías no estaba buscando una reputación. Elías estaba buscando que la gloria de Dios y la restauración del pueblo que estaba dividido suceda. ¿Sabe? Y esa es una oración que mueve a Dios. A veces oramos: Señor, muéstrale a ellos que yo tenía la razón y no a ellos. Eso no le va a mover a Dios. Señor, muéstrale que yo estoy bien y él está equivocado. Yo tengo la razón. Elías hace algo. Él simplemente, la oración dice: muéstrate para que tu pueblo te vea, tu pueblo te conozca. No podemos adorar a Dios en comunidad mientras damos la espalda a la comunidad. El altar de la adoración, el altar de la alabanza se construye con las piedras de la reconciliación. Pedro le preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Jesús le da una respuesta que a veces no nos gusta a nosotros. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi esposa? 70 veces 7. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hijo? 70 veces 7. Al vecino, 70 veces 7. ¿Y por qué estoy poniendo estos nombres, hermano? Porque cuando decimos al prójimo, a veces no sabemos quién es el prójimo. Pedro era el que siempre se equivocaba, hablaba de más. Yo creo que a veces Pedro se parecía como yo, medio imprudente, a veces dice cosas que no debe decir. Se queda dormido cuando no debe. Jesús tuvo que llamarle la atención y le dice: apártate de mí, Satanás,
alguna vez. Y a veces le decimos a nuestra suegra, apártate de mí, Satanás. Cuando debemos reconciliar, amar, perdonar, tener gracia, misericordia. La unción no cae sobre piedras aisladas, cae sobre un altar reconstruido juntamente. Porque sirve para preparar el ambiente. Porque Dios no necesita condiciones favorables, necesita un altar honesto. Elías estaba necesitando fuego, quería que el fuego de Dios consumiera, pero simplemente él pone agua y cuando ve caer, dice la Biblia que lamió completamente todo. Y la palabra de Dios utiliza esta palabra, lamer, lamió el agua, lamió el polvo, lamió todo, consumió todo. Porque déjeme decirle, la presencia de Dios no es el talento del equipo de alabanza. La presencia de Dios no es el talento del predicador. La presencia de Dios no es una coincidencia. La presencia de Dios es el fuego de Dios, la presencia misma divina de Dios en medio de un pueblo que se olvida de sus intereses y busca el rostro de Dios. Esa es la presencia de Dios. Quizás nos sentimos empapados, como estaba la madera. Pastor, pero ¿cómo me voy a prender si me siento completamente mojado? No hay forma en que Dios me visite. Pero déjeme decirle algo. Es el Dios de lo imposible el que quiere moverse. Porque la gloria es de Él y para Él. Él va a bajar, Él va a consumir desde la raíz hasta lo más sensible. Dios es glorificado en nosotros cuando encontramos nuestra satisfacción en Él, cuando disfrutamos en Él. Y la palabra de Dios le dice que nos deleitemos en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, deleítate en Jehová. Deleítate. Cuando usted se deleita, se olvida de todo. Cuando usted está tomando algo, comiendo algo que le gusta, le encanta, usted se olvida de todo. Simplemente está concentrado en eso. Entonces, cuando habla la palabra de Dios de deleitarse, es estar completamente satisfecho en la presencia de Dios. Y esa satisfacción llega a pesar de las circunstancias, hermanos. Pablo escribe en Filipenses 4, en medio de las cadenas. Pablo escribe a la iglesia en medio de las cadenas, en medio del dolor, en medio de la soledad. Él escribe, porque la fuente de la alegría, la fuente de ese gozo, no es la circunstancia, es Cristo mismo. Pablo dice en Filipenses capítulo 4 versículo 11, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias. Tanto a quedar saciado como pasar hambre, a tener de sobra como sufrir escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo, yo puedo vivir en todas esas circunstancias y puedo adorar y puedo buscar a Dios a pesar de las circunstancias. Isaías 43:2 dice, cuando cruces las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás, ni las llamas te abrazarán. Isaías 43 no nos está diciendo, oye, espera que se quite el agua, espera que se apague el fuego para que busques a Dios. No, dice, en medio del agua, en medio del fuego, Dios está contigo. En medio de todo eso, la presencia de Dios está contigo. Entonces no necesitamos que la adoración venga cuando yo esté bien. No necesito adorar a Dios, no necesito levantar las manos, no necesito tener un corazón honesto delante de Dios cuando todo está bien. Necesito venir a la presencia de Dios porque necesito que la presencia de Dios cambie mi circunstancia. El fuego de Dios no se va a apagar por la circunstancia que usted esté viviendo, por el dolor que usted esté viviendo, por la circunstancia, por el momento difícil. Va a caer con más poder y va a consumir esa dificultad. Elías vio caer el fuego en el monte Carmelo y la presencia de Dios fue levantada. Yo creo que la presencia de Dios puede cambiar
nuestro ambiente, puede cambiar nuestra vida, puede cambiar nuestras circunstancias. Hoy vamos a participar de algo. Vamos a celebrar algo que va más allá que la adoración. Y es tan antiguo que Jesús mismo lo estableció, que es estar en la mesa